tristes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos que el orbe se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencerse a morir. Más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, estirar a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencerse a morir. La trompa guerrera, sus ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, que el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencerse a morir. El 12 de julio, a las 22:05 de la noche, es tiroteado el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo Sáenz. José del Castillo salía en ese momento del Portal, en la calle Augusto Figueroa, en Madrid. Tenía 35 años de edad y había sido un militar de los llamados africanistas, por servir precisamente en la guerra de Marruecos, participando incluso en la victoria de Alhucemas. Había pasado la tarde, esa tarde que sería la última de su vida, de su joven existencia, pues viendo algo muy común en la época y todavía común en la actualidad, que es ver una corrida de toros en la madrileña Plaza de las Ventas. Se dice que en ese momento una compañera suya, socialista, porque sí, José del Castillo era socialista, como ahora veremos, le avisa y le dice que tenga muchísimo cuidado porque José del Castillo se ha ganado muchos enemigos. A lo largo de este programa, y si habéis estado atentos, he dicho que el asesinato de José del Castillo tiene lugar el 12 de julio a las 22:05 horas de la noche de un lejano 1936. Y hoy, 12 de julio, estamos haciendo este especial, 12 de julio pero de 2022, en el que trataremos de analizar por qué José del Castillo fue asesinado, quiénes fueron sus asesinos, porque todavía no está muy claro. Hay sospechas, dudas razonables, pero no tenemos pruebas como tal, pruebas reales. Y analizaremos todo esto y mucho más en el programa de hoy. Espero de verdad que os guste. Creo que sí. Y mañana se cumple también el aniversario del asesinato de don José Calvo Sotelo, diputado de las derechas, y veremos también muchos mitos y trataremos de dar algo de luz a tanta oscuridad que nos ha llegado a día de hoy. Así que espero estar a la altura y, como siempre, gracias por vuestro apoyo. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero de todo, creo que merece la pena hacer un breve resumen de la llegada de la República al poder, aunque tenéis ya un programa dedicado a este aspecto, que se llama, creo recordar, porque lo subí hace casi 2 años, asesinato, suicidio,
y analizó todos los acontecimientos desde la llegada al poder de la Segunda República hasta el estallido del golpe de Estado. Sea como fuere, para los que no lo hayáis visto, que os recomiendo que lo veáis, voy a hacer un breve resumen. Mira, lo primero de todo es que nos tenemos que ir a la dictadura de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, que es el padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Y Miguel Primo de Rivera, pues bueno, da un golpe de Estado en esa década de los años 20 del siglo pasado, auspiciado por el rey Alfonso XIII y amparado también por la burguesía y la oficialidad militar. Sin entrar a valorar la actuación de esta dictadura, lo cierto es que al final Alfonso XIII, que pasa de considerar a Miguel Primo de Rivera como su Mussolini, así lo decía él, pues va a quitarle el apoyo, a pesar de que Primo de Rivera consiguiese acabar con una guerra que él no creía, que era la guerra de Marruecos, y una guerra que estaba desgastando a España y que había provocado tantísimos desastres militares como el de Anual. Sea como fuere, al final Primo de Rivera será sustituido por la dicta blanda de Berenguer, otro general, y tendrá que irse al exilio, en el que morirá en París. Y de hecho su hijo, José Antonio Primo de Rivera, ve esto como una traición que ha cometido la monarquía y el resto de oficiales hacia su padre. Y bueno, pues a partir de ahí empezará una labor política para lavar el legado de su progenitor. Bien, la República, ¿cómo llega entonces? Pues la monarquía estaba muy desgastada por haber dado este apoyo a la dictadura. Pierde mucho apoyo popular la monarquía. Y se celebran unas elecciones que son municipales, y aquí entramos en la primera polémica, en abril de 1931. Y estas elecciones municipales son polémicas, ¿por qué? Pues lo primero, por su naturaleza. Para cambiar un sistema político es necesario llevar a cabo unas elecciones constituyentes, donde lo que se esté votando sea el propio sistema político de la nación, y eso en las elecciones de abril del 31 pues no tuvo lugar, en unas elecciones, como he dicho, municipales. Por lo tanto, eso ya le quita bastante legitimidad a la llegada de la Segunda República. Después, los partidos monárquicos ganan, en su mayoría, son los más votados en las elecciones de abril del 31. Lo que pasa que sí que es cierto que los partidos republicanos van a ganar en las capitales de provincia y en las ciudades más importantes. Esto se ve como una muestra de descontento popular y del apoyo de ciertas clases más intelectuales, más urbanitas, o los proletarios de las grandes urbes a la idea de la república. Previamente tenemos que los principales políticos republicanos habían hecho un pacto secreto, el Pacto de San Sebastián, en agosto, ¿vale? Y pues bueno, habían diseñado cómo tenían que tomar el poder, porque esto en agosto de 1930. Porque básicamente, todo hay que decirlo, que siguiendo la tradición del siglo XIX, que en España es horrible el siglo XIX, es un siglo casi perdido para nuestra nación, lo cierto es que los políticos republicanos, que muchos son exministros durante la monarquía con el rey Alfonso XIII, pues van urdiendo una trama para implantar la república en nuestro país. Y de hecho diseñan un golpe de Estado. Esto es una verdad que cualquier historiador que se precie, leído y que haya investigado sobre el periodo lo sabe. El golpe de Estado se tenía que dar en enero de 1931, lo que pasa que por las ansias republicanistas, por así decirlo,
una serie de capitanes de la guarnición del ejército en Jaca, pues se adelantan y echan el plan republicano para alzarse con el poder vía militar, a través de un golpe de estado, pues lo echan al traste. Lo echan absolutamente al traste. La reacción de la monarquía pues es furibunda. Ordena ejecutar a los culpables, a estos capitanes, y crea 2 mártires, que son los primeros mártires de la Segunda República. A partir de aquí tenemos a un rey, Alfonso XIII, totalmente desgastado, en depresión por la muerte, el fallecimiento de su madre, y a una reina y a un rey absolutamente asustados ante, sobre todo, el temor revolucionario, ante lo que pudiese pasar a la monarquía. Es decir, estos reyes, después de 1917, en el que habían muerto con la revolución bolchevique, fueron asesinados los zares de Rusia, tenemos que los Borbones estaban más preocupados de su pellejo que de intentar resistir. Y sobre todo hay que también, en honor a la verdad, hay que comentar que bueno, los generales y el círculo interno de confianza del rey, de Alfonso XIII, le retira el apoyo. Por lo tanto, Alfonso XIII, viéndose incapacitado para la lucha y sin ánimo para liderar a la monarquía y defenderla frente al republicanismo, decide abdicar y se marcha exiliado él y su familia al extranjero, ¿vale? Las razones de la abdicación que aduce el rey Alfonso XIII son precisamente su voluntad por no hacer que corra la sangre española en una lucha fratricida, lo cual, bueno, pues fue postergar lo inevitable que fue la guerra civil, aunque hay muchos historiadores, como digo, que dicen que la guerra civil no fue tan inevitable. Bien, ya tenemos la llegada de la República. Enseguida, la República, por cierto, el 14 de abril, todo el mundo parecía que se había convertido en republicano, ese 14 de abril de 1931, porque la gente estaba bastante contenta, vieron la República como una esperanza para poder tener un mañana mejor. España aducía de muchísimos problemas, sobre todo relacionados con las desigualdades sociales. Los jornaleros estaban siendo explotados en las zonas rurales de España, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, por supuesto, y sobre todo España necesitaba solucionar el tema de una reforma agraria que fuese profunda y que modernizase el campo. También tenemos en España el problema del anarquismo, el cual el principal sindicato anarquista, la CNT, pues casi alcanza un millón de afiliados. Esto es un caso excepcional en el viejo continente, en Europa, y que cometían altercados callejeros, atentados. De hecho, habían intentado asesinar al propio Alfonso XIII en el día de su boda. Bien, asimismo tenemos el sector más inmovilista, que sería la Iglesia, apoyado por los terratenientes, los cuales pues ven evidentemente en peligro su modus vivendi, su manera de entender la vida y sobre todo su concepto de la unidad de España. Porque claro, las masas obreras están muy radicalizadas. Pensar que justo en la década de los 30 es la crisis de las democracias liberales y el ascenso, el auge de los totalitarismos, tanto de derechas como de izquierdas, aunque a mí no me gusta llamar totalitarismos de derechas, porque el nazismo, nacional socialismo y el fascismo, al fin y al cabo son los hijos bastardos del socialismo, así que serían también movimientos en cierto sentido de izquierdas. Pero bueno, no voy a abrir el cajón. O sea, como fuera, tenemos la Unión Soviética, el comunismo que ha triunfado, el bolchevismo y fascismo y el nazismo. El fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, efectivamente.
Entonces, bueno, pues simplemente es una época muy difícil para iniciar un proyecto democrático como el que pretendía ser la Segunda República, y que además pues vemos como las fuerzas obreras, como decía, se están escorando hacia el socialismo revolucionario, encarnado por un amplio sector del PSOE, de Largo Caballero sobre todo, y por el anarquismo que he comentado antes. Y de momento el comunismo al principio de la Segunda República era minoritario, después con el estallido de la Guerra Civil vamos a ver cómo ya no es tan minoritario, alcanza un poder casi omnímodo. ¿Qué pasa con las derechas? Pues bueno, las derechas, después del golpe durísimo que supone la marcha de Alfonso XIII, van a tener ahí un periodo de intentar buscar un partido que fuese el representante, ¿no?, por así decirlo, de sus intereses en el Parlamento, que sería la CEDA, de José María Gil Robles. Y sobre todo que aglutina también a aquellos terratenientes que ven peligrar sus tierras, a gente de todo tipo, monárquicos, republicanos, conservadores, etc. La Iglesia también se va a ver muy amenazada por la Constitución de la República, que tiene un fuertísimo carácter anticlerical. Le prohíbe, por ejemplo, impartir enseñanza a la Iglesia. Se establece el divorcio, se establece, por ejemplo, la creación de cementerios municipales. En fin, es una serie de recortes de derechos que tenían ya ganados la Iglesia, y los católicos pues se ven como son empujados a vivir fuera del sistema republicano, porque la república se está construyendo por y para las izquierdas, en función de los que ellos se consideraban padres de la república, como Azaña, Largo Caballero. Por ejemplo, tenemos a Niceto Alcalá Zamora, presidenta de la Segunda República, etcétera, etcétera. Luego, además, la República, en teoría, estaba llamada a ser una democracia que aglutinase a todos. Vemos cómo esto no se cumple, porque, de hecho, al mes siguiente de su proclamación, que se proclama el 14 de abril del 31, va a ser en mayo cuando empiecen a arder conventos en media España. Y a Azaña solo se le ocurra la brillante idea de, bueno, pues decir que ni todos los conventos de Madrid vale la sangre de un republicano. O sea, el gobierno se muestra muy lento a la hora de proteger los conventos y a los católicos. Y asimismo tampoco convence a las clases de izquierdas, a los campesinos. No hay que olvidar los sucesos de Casas Viejas, por ejemplo. Así que la gente se está polarizando cada vez más, la sociedad. Y también surge el debate del Estado de la Nación, en el sentido de tanto Euskadi como Cataluña piden estatutos de autonomía. De hecho, cuando se proclama la Segunda República, tenemos que los catalanes corren para proclamar la República Catalana dentro de la Federación Ibérica, algo que ya harán en octubre del 34. Ante esta situación ganarán las derechas de la CEDA las elecciones del 33. Lo que pasa que esto no lo van a soportar los socialistas y los sectores más revolucionarios de izquierda. Niceto Alcalá Zamora, de una manera totalmente ilegal, se niega a dejar el gobierno a la CEDA, a pesar de ser el partido más votado, y que, por cierto, que son unas elecciones en las que votan por vez primera las mujeres. Pues bueno, pues Niceto Alcalá Zamora da el gobierno al partido radical de Lerroux y impide la llegada al poder de la CEDA. Pero cuando la CEDA ya se planta al año siguiente, en el 34 ya, y pide que se le den una serie de ministerios, y Alcalá Zamora lo permite, pues tenemos que el PSOE, financiando una revolución que es un golpe de Estado, pues tenemos como en Asturias pues va a estallar esa revolución, ¿no? Financiada por el PSOE, digo, porque sobre todo Indalecio Prieto, con el caso Turquesa, que es un buque en el cual
hay una serie de armas y que había comprado Indalecio Prieto para armar a los mineros asturianos, pues está totalmente metido en la preparación para este golpe de Estado contra la República. El objetivo de las izquierdas es construir su república a imagen y semejanza, dejando marginada a la mitad de España. En este sentido, y aquí empezamos con nuestra historia, el teniente Castillo, hemos dicho que es un veterano de las guerras del norte de África, es un africanista, pero en este caso pues, de izquierdas, y el teniente Castillo, cuando estallan estas revueltas, sobre todo en Cataluña, que proclaman la República Catalana, ¿no? Dentro de la Federación Ibérica, y la de Asturias, pues en Cuatro Caminos, en Madrid, creo recordar, que le mandan a disolver las manifestaciones que hay a favor, ¿no? de esta revolución asturiana, y él se niega a disparar sobre el pueblo, diciendo que, pues eso, que él no va a tirar sobre su propia gente. Esto, claro, es un desacato al mando militar, y es sometido a un consejo de guerra, y de hecho va a ser mandado a prisión. Sin embargo, tras las elecciones de febrero del 36, en las cuales van a ser ganadas por el Frente Popular, de una forma, según los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en su libro 1936, Fraude y Violencia, las elecciones del Frente Popular son ganadas de una manera totalmente fraudulenta. El Frente Popular era una coalición de izquierdas para precisamente el sistema electoral republicano favorecía a las conjunciones de partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues supuestamente, según estos historiadores, los cuales es un libro muy interesante y ya hubo rumores en aquella época de que se había producido fraude electoral, porque la diferencia de votos es muy ajustadita. El caso es que supuestamente el Frente Popular comete pues este fraude, ¿no? Es en este momento en el que el teniente Castillo va a ser amnistiado, porque es lo primero que hacen el Frente Popular, el liberar a los presos de la Revolución Asturiana, y decide incorporarse a la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto era un cuerpo policial creado en 1932 bajo la tutela del teniente coronel Agustín Muñoz Grandes, el cual, por cierto, en aquella época era bastante partidario de la República, pero después, por todos los acontecimientos de violencia y desmanes por parte del gobierno republicano, pues va a ser partidario del golpe de Estado de julio del 36 y, de hecho, llegará a ser vicepresidente del gobierno durante la dictadura de Franco y el mismísimo general de la División Azul, luchando en la Unión Soviética. Sea como fuera, en aquel momento Muñoz Grandes pone todo su conocimiento militar para crear la Guardia de Asalto. La República lo que quería era construirse unas fuerzas policiales que estuviesen libres de cualquier tipo de sesgo monárquico y que fuesen fieles 100% a la causa republicana. Además, esta Guardia de Asalto, pues bueno, pues tenemos que estar formada por gente bastante selecta. Teníais que medir 1,80 para poder entrar y bueno, pues muchos ex veteranos van a ir para la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto, en general, cuando estalle la Guerra Civil, se va a mostrar va a permanecer fiel a la República. También se crea en contraposición de la Guardia Civil, la cual era muy criticada porque tenía fama de estar a favor de los señoritos y sobre todo de ser monárquica, ¿no? Bueno, sea como fuere, desde las elecciones de febrero del 36 se encontraba España en estado de alarma, con la limitación de derechos que esto supone, como tristemente los españoles sabemos, después del COVID-19. Se respira a la calle un ambiente de violencia brutal y lo más triste es que las Cortes, que deberían ser las cámaras supremas donde reine la paz y la concordia en el país, pues también se respira esa violencia. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, no nos podemos olvidar que los diputados, entre ellos, y así queda reflejado en el diario, ¿no?, de las Cortes, intercambian amenazas entre ellos y de hecho el caso más brutal
en ese sentido fue el de Indalecio Prieto, que ya apareció mencionado, es un importante diputado del PSOE. El PSOE en aquel momento estaba dividido en 3 ramas. La más revolucionaria, que sería la de Largo Caballero, conocido como el Lenin español, la más moderada de Julián Besteiro, que por desgracia fue la minoritaria, y luego otra que se enfrentaba a la de Largo Caballero y también bastante violenta, como veremos, era la de Indalecio Prieto. Bueno, pues Prieto en el Congreso de los Diputados saca un revólver y amenaza a un diputado de las derechas con dispararle. Así que este es el nivel. En este sentido, cada partido poseía una serie de milicias, unas milicias formadas por las juventudes del partido, que eran milicias, evidentemente, como el propio nombre indica, armadas. Armadas en función de lo que a día de hoy conoceríamos como grupos paramilitares. La CEDA, este grupo de derechas que os dije, José María Gil Robles, disponía de sus propias milicias también, que son las Juventudes de Acción Popular, las JAP. Falange, por supuestísimo que tenía sus milicias. Falange sobre todo es lo más parecido al fascismo, ¿no?, que hay en España en aquel momento, y va a responder a la violencia impuesta a la izquierda en la calle. Los requetés, los carlistas, también tenían sus milicias. Y el PSOE, por supuestísimo, como no podía ser de otra manera, con sus juventudes socialistas, también tenían sus fuerzas de milicia. Las juventudes socialistas, de hecho, se van a fusionar con las del Partido Comunista Español el 5 de abril de 1936. Por si esto fuese poco, Indalecio Prieto, otra vez vuelve a salir, contaba con un grupo de pistoleros socialistas, los cuales trabajaban directamente bajo sus órdenes. Eran armados por el dinero de Prieto y digamos que era un cuerpo dentro del pistolerismo español de élite. Todos ellos eran conocidos con el sobrenombre de la motorizada, debido a que gracias al dinero de Prieto muchos de sus miembros tenían a su disposición pues, potentes motos Harley Davidson. Lo triste de esto es que además un porcentaje muy elevado de los miembros de la motorizada, de estos sicarios a sueldo del PSOE, eran guardias de asalto, policías, guardias civiles. Tal es el caso, por ejemplo, del propio Castillo, de nuestro protagonista. Castillo es un teniente de la Guardia de Asalto y forma parte de la motorizada. Y su íntimo amigo, el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, exactamente igual, forma parte de la motorizada. Y además son instructores de las milicias socialistas, ambos dos. Les enseñan pues combate urbano, a disparar, etc. Y claro, pues luego la política se llevaba a cabo también en las calles a la hora de ejercer violencia sobre el resto de partidos políticos. Con este contexto tan terrible como estamos viendo, llegamos a un día muy importante para el republicanismo español y sobre todo para esta historia, porque va a ser aquí es donde va a empezar a gestarse, por una serie de catastróficas desdichas, el asesinato del teniente Castillo. Llegamos a la celebración, por lo tanto, del 14 de abril de 1936. Se celebra el aniversario de la proclamación de la Segunda República. En el madrileño Paseo de la Castellana se establece pues, un desfile militar, donde empiezan a pasar revista los militares a las tropas y van desfilando. Y llega un momento en el que también desfilan las Juventudes Socialistas Unificadas, que es fruto de esa fusión que dijimos de las Juventudes Socialistas con las comunistas, las cuales se encontraban al mando de Santiago Carrillo, un personaje bastante pérfido, responsable de la matanza de Paracuellos en la Guerra Civil, en la que se hicieron sacas de presos en Madrid Rojo y se eliminaron a miles de derechistas en Torrejón de Ardoz, en Paracuello de Jarama y también en los alrededores de Alcalá de Henares. Estos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas pues van a desfilar al menos 10.000 milicianos, nada más y nada menos. A su paso, la gente empieza a dar vivas a Lenin y a la Unión Soviética. Y el ambiente del público empieza a caldearse, porque claro, entre el público pues había gente que no tenía las ideas que representaba las Juventudes Socialistas Unificadas. Había falangistas, había guardias civiles,
militares de derechas, etcétera, etcétera. Asimismo, ocurre un hecho que también contribuye a causar cierto malestar en el público y a que los ánimos empiezan a caldearse. Un paisano, en aquel momento, Isidoro Ojea Estefanía, el cual iba bastante borracho, pues tuvo la brillante idea de tirar una traca contra el palco de autoridades, provocando evidentemente el desconcierto y pavor entre el público y los políticos que allí se encontraban, y generando así un auténtico tumulto al creer la gente que se trataba de un atentado terrorista, algo que por otro lado era bastante común. Una vez se produce la vuelta al orden, gracias a la intervención de las fuerzas policiales, coincide con el desfile de la Guardia Civil. Por cierto, Isidoro Ojea es detenido, evidentemente, y tristemente en la Guerra Civil va a ser asesinado. La Guardia Civil, como decíamos, desfila por el Paseo de la Castellana, y ya os dije que para la clase obrera pues, era una institución burguesa, monárquica, y tenía, la verdad, muy mal nombre, porque, bueno, se tenía esta consideración desde la fundación de la Guardia Civil. Lo cierto es que esto luego no es del todo real, porque cuando estalla la Guerra Civil, más de la mitad de la Guardia Civil se mantiene leal al gobierno republicano. Tanto es así que el propio Franco pensó en disolver el cuerpo de la Benemérita y crear una nueva fuerza policial. En cualquier caso, empiezan a surgir los insultos desde el público a la Guardia Civil y evidentemente esto no gusta a muchos espectadores. Empiezan a surgir ya gritos por parte de los más exaltados de izquierda, gritando Unión de Hermanos Proletarios, UHP, y otros gritos de Vivas a España. En esos momentos, ofendido por los insultos a la Guardia Civil, se acerca el alférez de la Guardia Civil, que estaba de paisano, Anastasio de los Reyes, el cual afea a una serie de obreros que están insultando a la Guardia Civil y que eso pues que no se puede hacer. Estos obreros llegan a las manos y en ese momento los obreros deciden abrir fuego sobre el propio alférez. Hay una situación de caos, de tumulto, no se sabe muy bien qué pasa, estalla un tiroteo y el alférez cae muerto porque recibe un balazo en el hígado y es una herida pues, mortal de necesidad. También van a ser heridos otros guardias civiles que la acompañaban, como Benedicto Montes y Antonio García. E incluso hasta un niño chiquitín que se encontraba en el medio del gentío y va a recibir un balazo en la pierna. Según Manuel Tagüeña, que va a ser un histórico miembro del Partido Comunista Español y que lucharía en la Guerra Civil a favor de la Segunda República, llegando a puestos de relativa relevancia militar, en su obra Testimonio de las dos guerras, es una obra que hizo pues ya en el exilio, después de acabada la Guerra Civil, él afirma lo siguiente, explicando lo que ocurre ese día en el desfile del aniversario de la República. Dice lo siguiente, Tagüeña. Este alférez era muy conocido por sus ideas derechistas y fue reconocido por algunos de sus compañeros de la Guardia Civil republicanos, los cuales estaban dando escolta al presidente en aquel momento. Por ello, fue asesinado sobre el terreno. Todos pertenecían al grupo de la motorizada. Es decir, los asesinos de este alférez son propios guardias civiles, propios compañeros, que hacen de escolta en ese momento al presidente de la República y al presidente del gobierno, a las celebridades, políticas, y se percatan de que está ahí, que tiene fama de ser derechista, y aprovechando el tumulto, el intercambio de insultos y demás, deciden directamente eliminarlo y le pegan un tiro en el hígado. ¿Os imagináis vivir un régimen así, donde la policía, que se supone que es la que te debe proteger, es la que te elimina? Sea como fuere, las consecuencias van a ser terribles, como veremos. El gobierno republicano, en un principio, niega al alférez asesinado
niega a la familia de este y a sus compañeros que se pueda celebrar unas honras fúnebres oficiales. Es decir, ellos le habían pedido pues establecer un velatorio en el cuartel de la Guardia Civil en el que estaba destinado el alférez, donde pudiese asistir sus compañeros, su familia y sus amigos y todos los paisanos que quisiesen ir allí y darle un último adiós. Sin embargo, tenemos que el gobierno de la República pues se niega. ¿Por qué se negaron? Bueno, pues se negaron fundamentalmente por dos razones. Primero, porque no querían crear una escena de política, ¿no? que pudiese ser utilizada simplemente con uso político por parte de los grupos de las derechas. Sobre todo hay que entender que estamos en los meses previos a la guerra civil y que la tensión era máxima. Y segundo, pues también en este sentido, no querían dar publicidad al suceso. Querían correr un tupido velo y eliminar o reducir al máximo posible la exposición mediática del mismo. Sabedores fundamentalmente de que quiénes habían sido los ejecutores. El gobierno sabía que había sido la propia policía. Entonces no les interesaba dar mucho bombo al asunto, porque al final iban a salir ellos salpicados, claro, y el ambiente ya era demasiado tenso. Sin embargo, claro, los compañeros del finado no van a aceptar un no por respuesta y ni cortos ni perezosos se dirigen al depósito de cadáveres donde se encuentra su camarada fallecido y lo asaltan, roban el cuerpo y se lo llevan al cuartel de la Guardia Civil de Bellas Artes, en la zona del hipódromo. Esto ocurre, para que sigáis los acontecimientos, el 16 de abril de 1936 a las 15 horas, a las 3 de la tarde. De esta forma, el gobierno, obviamente, una vez con los hechos consumados, pues se ve obligado, para no quedar mal y para no crear a sí mismo otra escena de violencia donde tengan que mandar a la policía a intervenir con un cadáver de por medio, pues se ve obligado a permitir el velatorio e incluso acaba cediendo y manda a algún representante del gobierno a la marcha fúnebre. Y digo marcha fúnebre porque los compañeros del fallecido deciden coger el féretro y acompañarlo hasta el cementerio, hasta la puerta del cementerio, andando. Claro, aquí hay que improvisar y crear un dispositivo policial ingente para evitar que la comitiva fúnebre fuese asaltada, cosa que sin embargo ocurrió. Fue tiroteada en diversas ocasiones. Lo suyo hubiese sido que después del primer tiroteo pues se acabó, ¿no?, la comitiva fúnebre. Sin embargo, no, en aquella época hacían las cosas de una manera totalmente distinta a la actual y continuó. Y fue tiroteada al menos 2 o 3 veces, por lo que he podido leer en los periódicos de la época. No se sabe muy bien quiénes fueron los que abrieron fuego. Se piensa que fueron distintos obreros, ¿vale?, que estaban en diversos edificios, ahí en obras, y intervino la policía y a algunos se les sacó algún rifle y a otros directamente se les llevó presos, pero no tenían ningún tipo de arma. En respuesta, ¿vale?, porque muchos de la comitiva caen heridos, alguno incluso fallecerá, como veremos, pues en respuesta parte de esta muchedumbre que acompañaba al cadáver del alférez fallecido comienza a exaltarse, fruto sobre todo de la experiencia vivida, ¿no?, al ver caer heridos a sus camaradas. Así que nada más y nada menos que a la altura de la Puerta de Alcalá van a decidir encaminar sus pasos hacia el Congreso de los Diputados y asaltarlo. O sea, creen que es una buena idea asaltar el Congreso de los Diputados. Y es aquí donde nuestro protagonista, el teniente José del Castillo, entra en acción, puesto que él se encontraba junto con un retén de guardias de asalto en las puertas y en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, precisamente para dar cobertura al edificio y evitar que sufriese cualquier tipo de asalto por parte de esta gente. Del Castillo da órdenes de ampliar la máxima violencia para repeler a esta muchedumbre y se comenta, y aquí ya, bueno, pues hay disparidad de opiniones.
El cierto es que al final los historiadores, más o menos, leyendo a unos y otros, uno saca la conclusión de que del castillo pues se vio rodeado, quizás no obró con la calma necesaria, y viéndose rodeado y superado en número, pues saca el arma y abre fuego sobre los manifestantes, dejando muy mal herido a un chaval que es estudiante de medicina, es carlista, y matando, de hecho, a Andrés Sáenz de Heredia, nada más y nada menos que el primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Evidentemente, a partir de aquí, José del Castillo pues ya se le pone una diana y es un muerto que camina, porque van a ir a por él. El resultado de esta celebración del funeral, de las exequias fúnebres del alférez de la Guardia Civil, asesinado durante la celebración del aniversario de la República por fuerzas policiales, van a ser en total 6 muertos. Como vemos, en estos momentos en España no existe prácticamente ninguna ley. Es la ley del más fuerte, es la ley del terrorismo callejero. En este mismo día, precisamente, para que veáis la ironía del asunto, el presidente de la República, Manuel Azaña, el cual, pues después de hacer piruetas con las leyes, como os estoy diciendo, nadie las respeta, había conseguido echar ilegalmente a Alcalá Zamora, el antiguo presidente de la Segunda República, se va a reunir con las principales asociaciones izquierdistas con el objetivo de que el gobierno ponga fin a las provocaciones fascistas. Esto es terrible, puesto que no hay que olvidar que habían asesinado al alférez de la Guardia Civil, acusado, ¿no?, de simplemente por sus ideas políticas, por ser de derechas, gente que era policía, es decir, fuerzas policiales, otros compañeros del alférez, y que habían matado a 6 personas por hacer una celebración de un funeral, llevar el féretro hasta el cementerio. Azaña, sin embargo, se va a dejar someter a este chantaje de las fuerzas de ultraizquierda, fundamentalmente porque sabe que tiene que apoyarse en ellas si quiere que la coalición del Frente Popular no explosione. Así que Azaña, en su cálculo político, prefiere ceder a este chantaje, como digo, a verdaderamente hacer cumplir la ley. A partir de este momento, como había dicho anteriormente, José del Castillo tiene una diana, su cabeza tiene un precio y es un muerto que camina. Su novia, en aquel momento, y futura mujer, Consuelo Morales, recibe anónimos en su domicilio, recomendándole que no se case con un cadáver. De hecho, Consuelo, a pesar de estas amenazas, que es una mujer de carácter y bastante fuerte, en la transición fue entrevistada, en los años 70 ya, una vez muerto Franco, en el 77 creo recordar, fue entrevistada por El País, y amargamente esta buena señora se quejaba de cómo el Estado la había abandonado, le habían negado la pensión de viudedad. En el 68 le dan solo un 25% de pensión, y el Tribunal Supremo en el 70, todavía con Franco vivo, dice que no le puede dar el 100% de la pensión porque, claro, su marido no fue asesinado en acto de servicio. Entonces, bueno, pues que lo siente mucho. A lo cual tenemos que esta mujer, Consuelo, pues se queja porque la mujer de Calvo Sotelo, que ya hablaremos próximamente de su asesinato, sí que recibe la pensión como un héroe, ¿no?, de guerra, de Calvo Sotelo. En fin, sea como fuere, Consuelo Morales pues recibe estas amenazas, pero ella no las atiende, ya que su delito es haberse enamorado de José del Castillo, el cual estaba metido ciertamente en asuntos muy turbios de la política de la época, y de hecho su matrimonio, pues ciertamente tenían razón esos anónimos, va a durar solo 53 días, porque a los 53 días sería asesinado José del Castillo. Una vez llegados a este punto,
debemos volver de nuevo al principio. Debemos volver de nuevo a esa noche del 12 de julio a las 22:05, cuando el teniente Castillo, tras una tarde pasada en las ventas, con sus amigos, sus camaradas, se despide de su mujer, ya que esta noche le toca guardia en el cuartel de Pontejos. Quedaros por favor con este nombre, el nombre del cuartel de Pontejos, porque va a tener una importancia futura. Su mujer Consuelo insiste en acompañarle al cuartel. Tiene un mal pálpito, un mal presentimiento. Sin embargo, José del Castillo le dice que no quiere que luego vuelva sola. Se despiden, por lo tanto. José sale del portal y al doblar la esquina, justo donde se encuentra en la actualidad el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad en Fuencarral, una pequeña ermita, se escuchan dos voces que espetan: ¡A ese! ¡Tírale, tírale! Acto seguido estallan varias detonaciones de disparos y cae abatido el teniente Castillo al ser alcanzado en el húmero izquierdo y en el quinto espacio intercostal. Su mujer Consuelo Morales escucha los disparos y se teme lo peor. Baja corriendo las escaleras, a pesar de estar embarazada, y se encuentra el cuerpo moribundo de su esposo. Ella tenía apenas 23 años y ya se había quedado viuda, y su futura hija huérfana. A pesar de no estar metida en ningún tipo de líos políticos, como se decía en aquel momento, y de hecho ella era contraria a esos tejemanejes que se traía a su marido en la política, una vez acabada la guerra civil va a acabar presa en el presidio de Las Ventas, junto con su niña pequeña, la cual en la posguerra acabará falleciendo. Hay un testimonio de una persona que fue interrogada por la policía en aquel momento, un tal Fernán Cruz, el cual dice: se escuchó una voz, ese es, tírale. Era tal mi estado de nerviosidad y tal la confusión y circunstancias en el que el suceso se produjo, que no podría decir si estos sujetos iban bien o mal vestidos, y mucho menos sus señas personales. Es decir, que poco o nada pudo ver. Hoy, 86 años después del asesinato del teniente Castillo, lo cierto es que no sabemos quiénes fueron los que apretaron el gatillo. Este asesinato va a precipitar todo, como veremos, porque unas horas después, una serie de individuos asaltarán el domicilio de Calvo Sotelo y le secuestrarán y acabarán con su vida. Pero eso es otra historia que lo veremos en el próximo episodio. En cuanto a las teorías de quién mató a José del Castillo, pues bueno, os voy a citar las principales. La primera, Falange. Evidentemente, por razones obvias, tras el asesinato del teniente Castillo, de este muchacho, ¿no? Del primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. Por otro lado, los carlistas, porque claro, también dejó muy mal herido, creo que de hecho luego falleció, a ese muchacho que era estudiante de medicina, pero que en este caso, asimismo, aparte, ¿no?, de ser estudiante de medicina, era carlista. Así que los carlistas también tenían motivos para querer verle muerto. Y curiosamente, y aquí me voy a detener un poco, la propia izquierda, sus propios camaradas. Y me explico. En el diario Ya, una vez acabada ya la dictadura de Franco, e iniciado el proceso de la transición, se entrevistó a un importante cargo de Renovación Española, que era el partido, ¿no?, de Calvo Sotelo, y que era de hecho amigo suyo. Este hombre, cuando secuestra a Calvo Sotelo y lo asesinan, va a empezar a mover hilos y a preguntar a contactos dentro de la policía. De hecho, Renovación Española tenían a un confidente que era miembro del PSOE. Era por así decirlo,
salvando las distancias, aunque en verdad es eso, era un doble agente. Era un chico que actuaba para Renovación Española, pero se encontraba dentro del PSOE. Bueno, pues tanto el agente de policía, un agente de policía de este cuartel de Pontejos, que os dije que os acordases del nombre, que es de donde va a salir el grupito de paisanos y agentes del orden público que asaltarán la casa de madrugada de Calvo Sotelo para asesinarlo, pues le llegan a decir que José del Castillo había sido asesinado por su propio amigo, por el capitán Condés, al negarse Castillo a participar en el asesinato de Calvo Sotelo. Esto me parece que es una realidad o una hipótesis, o al menos un testimonio, que hay que tener muy en cuenta. Y sin embargo los historiadores prácticamente, yo no sé si por desconocimiento, pues lo han descartado. El artículo de periódico, si ponéis Diario Ya, asesinato de Calvo Sotelo, José del Castillo fue asesinado por negarse a participar en él, os aparece el documento en Google, vamos, y podéis leerlo directamente. Es un archivo, creo que es el archivo de la Fundación March, y está digitalizado. El caso es que yo cuando lo leí me quedé de piedra, porque tendría un macabro sentido. Sabemos que Castillo era una persona, un idealista. Había sido ya detenido por negarse a disparar a la gente, ¿no? A los rebeldes, porque él considera que era parte del pueblo en aquel año del 34 y que él no podía disparar contra su propio pueblo. Y yo entiendo que Castillo también se negase a matar a Calvo Sotelo, puesto que al fin y al cabo era un diputado, estaba aforado y era un representante de la nación. Estamos hablando ya de matar políticos. Eso es dar un salto, entre comillas, de calidad. No es lo mismo matar a un afiliado a Falange, a un soldado como tú, ¿no?, que sabe a lo que se expone al llevar a cabo ese terrorismo callejero, esa lucha callejera, que a matar a un político, sacarle el domicilio de madrugada y asesinarlo. Entonces Condés, con el miedo de que Castillo pudiese irse de la lengua, y también con el objetivo de crear un pretexto, según esta teoría, asesinaría a José del Castillo y se cobrarían, así tendrían la mascarada perfecta, ¿vale?, para poder cobrarse la venganza asesinando a Calvo Sotelo. Bueno, sobre el asesinato de Calvo Sotelo, que es fundamental y es el primer paseado de la guerra civil, lo trataré próximamente. Con esto quiero que valoréis, no quiero politizaros como algunos me han acusado incluso, pero quiero que valoréis lo que os han contado sobre los meses previos a la Guerra Civil, sobre la Segunda República y lo que verdaderamente fue. Todos los testimonios que aquí he dado están a vuestro alcance si os tomáis el tiempo de buscarlo en internet, de mirar los libros que he referido. O sea, lo podéis comprobar, ¿vale? Espero que vuestro sesgo no os impida valorar el regalo que os acabo de hacer, porque al fin y al cabo es una hora de mi tiempo, pero que no se resume en todas las horas de investigación que he tenido que echar sobre este tema. Y sobre todo me gustaría que no me creáis, si yo no pido que me creáis, pero que investiguéis por vuestra cuenta y os dejéis vuestros sesgos y vuestras manías, que todos tenemos, a un lado, para poder aprender más de la historia y no ser unas meras ovejas que simplemente estudiemos lo que ellos, y por ellos entiendo los políticos, pues nos pidan que hagamos. Así que sin más, si os ha gustado y creéis que es merecedor de mi contenido ser compartido, pues os invito a ello y os lo agradezco de corazón.
y desearos que seáis buenos y seáis felices. Chao.